la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Socórreme, Señor. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Voy a desglosar rapidito la historia. Cuando Jesús se apartó a Tiro, él quería estar con sus discípulos a solas. Él sabía que en esa región donde él iba, los fariseos, los que lo estresaban, los que los oprimían, los que lo acosaban, todas esas cosas, los que lo mortificaban, no iban a estar allí. Y él se fue a esa región junto con sus discípulos para darle una enseñanza, quizás para descansar, porque él se estaba preparando para hacer muchos milagros, y él quería compartir con sus discípulos aparte de la muchedumbre. Y entonces cuando él se fue a Tiro, se apartó pues porque estaba cansado, y vino esta mujer dando voces: Jesús, hijo de David, reconociendo su reinado, pero Jesús no le respondía. Fíjense que en ese momento Jesús no le quería responder a esta mujer, y ya le voy a dar los argumentos que tenía Jesús, que son válidos. Pero los discípulos le dijeron: Señor, despídela porque da voz detrás de nosotros. Le voy a decir, el original dice: despide a esa mujer que anda lloriqueando atrás de nosotros. Despídela. O sea, los discípulos no le pidieron a Jesús que le hiciera el milagro por misericordia, sino para que dejara el fastidio que andaba gritando cada ratico: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Una de las cosas que hay que analizar es que Jesús no le respondió palabra. No quería responderle. Jesús le responde a sus discípulos, a sus propios discípulos, para darle una enseñanza. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted analiza, si usted se da cuenta, el ministerio de Jesús giró en torno a Israel, en torno a las ovejas perdidas que estaban en Israel. A eso fue enviado él. El propósito de él fue salvar al mundo, pero él le predicaba era las ovejas de Israel, porque ese era su ministerio, y él no tenía por qué sanar a esta mujer. No era su compromiso, o sea, no era su obligación, no era su llamado. Quizás los discípulos le tocaría, porque Jesús dijo que ellos iban a ser esparcidos por el mundo, que ellos iban a llevar el evangelio, pero a él no le tocaba hacerle el milagro. Pareciera contradictorio, y Jesús pareciera que fuera un hombre malo porque no le quería hacer el milagro a esta mujer. Simple y llanamente era porque ella era cananea. Y en una de esas Jesús le dice a la mujer, respondió el hijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le voy a explicar por qué Jesús le dice eso. No es que Jesús estaba probando la fe de esa mujer. Jesús le estaba hablando con argumentos. Quizás si hubiera sido yo le hablo duro, pero Jesús en su tierno amor y en su tierna misericordia le da un argumento. Le dice que no está bien echar la comida a los perrillos de los hijos. Y eso es válido. Lo que le estaba diciendo Jesús aparece registrado en la Biblia, porque así se trataban a los gentiles que no eran judíos. Inclusive la palabra original era perros, pero él le dice perrillo. Hay gente que dice que los traductores acomodaron la palabra, pero no es así.
él en su ternura le dice a los perrillos, porque era cultura de los judíos no juntarse con los cananeos, porque los cananeos estaban bajo maldición. Y usted dirá, oye, sí, los cananeos, en el capítulo 9 del libro de Génesis, lo voy a leer rapidito, hay una maldición que suelta Noé cuando él se embriaga. Noé se embriaga, empieza a beber aguardiente y uno de sus hijos, que se llama Cam, ve la desnudez. Y entonces Noé soltó una maldición que dice así en Génesis capítulo 9 verso 25, y dijo: maldito sea Cam, siervo de siervo será, siervo de sus hermanos. O sea, una maldición que aparece en el libro de Génesis alcanzó a esta mujer porque ella era cananea, ella era descendiente de Cam. Por eso se le dice que una mujer cananea o cananita. Y ya vamos a comparar los versículos, cómo se le da la nacionalidad a esta mujer de Grecia, de Canaán. Por eso Jesús no tenía que sanarla, porque el padre de ella o su abuelo, su antepasado Noé, soltó una maldición sobre Cam. Dice: maldito sea Cam, siervo de siervo será. Y los judíos sabían que esa maldición pesaba sobre los cananeos. Inclusive los cananeos son parte de la descendencia de los jebuseos y toda esta gente, y son los enemigos eternos de Israel. Jesús no tenía por qué sanar a esta mujer, porque sobre ella, sobre ese pueblo, pesaba una maldición. Inclusive se cuenta la historia, o se dice, se puede llegar a creer que los cananeos se encuentran en lo que es la parte donde están los negritos de Grecia, en el continente, no diría yo africano como tal, pero sí en esa región. Y se dice que los cananeos son la gente de piel muy oscura. Por eso constantemente usted va a ver esos pueblos que están pisoteados, que están bajo una maldición, pero es por la maldición que soltó Cam. Ellos eran muy idólatras, por la maldición que pesó sobre Cam, sobre su descendencia, y ellos son muy idólatras. Inclusive usted ve esa pobre gente en el continente africano, donde está esta región cerca de Grecia. ¿Por qué cerca de Grecia? Porque así lo relata en el libro de Marcos capítulo 7, una mujer sinofericia que habla, ya lo vamos a leer. Y entonces Jesús no tenía por qué sanar a esta mujer, no era su obligación. Y no era que el Señor era malo, sino porque su abuelo había soltado una maldición sobre ellos, sobre esa descendencia. Pero esta mujer, que hizo de la miseria de su hija su dolor, el dolor de ella, ya le voy a decir qué representa esta mujer, no se dio por vencida. Esta mujer vino a los pies del maestro y siguió gritando, y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos era el reino, la salvación, y ella representaba a los perrillos, porque ella era descendiente de Cam, de esa cultura judía. Pero esta mujer sorprendió a Jesús cuando le dijo, y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese que no dice que se va a comer la comida de los hijos, sino las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer le refuta al Señor con la palabra. Y allí voy a leer Levíticos 19, 9, 10. Levíticos 19, 9, 10, 19, 9. Corrijo, 19, 9. Cuando ciegues de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, lo mando. Cuando esta mujer le dice a Jesús que los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos, ella le está refutando con la palabra al Señor Jesucristo. Ella no se quería comer el pan de los hijos, pero sí iba a comer de la migaja, porque era un derecho bíblico que ella tenía, según la orden de Dios, en el libro de Levítico, por medio de Moisés, que fue el que escribió la ley. Esta mujer vino a Jesús con fe, con gallardía, pero también le refutó a Jesús con la palabra. ¿Por qué le refutó? Y ahí fue donde Jesús dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres, hágase contigo como quieres. ¿Por qué hablo de todos los acontecimientos uno por uno? De la maldición que pesaba sobre esta mujer, de que Jesús no quería responderle por su condición, y de que esta mujer muy gallardamente se paró frente al Señor inclinada y le habló en fe, le habló con contundencia y le dice: bueno, Señor, no me voy a comer el pan de los hijos, pero los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Les explico. Yo les puedo hablar con propiedad porque yo soy de campo. Cuando se va a recoger una cosecha de maíz, se pasa algo que se llama una cosechadora. Y esa cosechadora recoge los frutos, pero allí quedan algunas espigas que después la gente manda con gente de a pie, con su saco, a recoger mazorca por mazorca para que no se pierda la cosecha. Si la gente de mi pueblo entendiera el principio bíblico, tendría que dejar esas espigas para los pobres, para los extranjeros y para los necesitados, porque es una ordenanza bíblica. No se puede recoger toda la cosecha de una vez. Hay que dejar para el necesitado. Eso fue lo que le dijo esta mujer a Jesucristo. Y Jesucristo dice: oh, impresionado, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Se pudiera llegar a decir que esta mujer representa la iglesia de hoy, la iglesia que no pertenecía al pueblo judío, sino al gentilicio. Los gentiles son un pueblo que no son la nación de Dios, pero que hace carga, hace de la miseria de sus hijos suya. Y ella en fe y recitando la palabra se levantó y dijo: pero los perrillos comen de su migaja. Otra cosa que le quiero explicar para poder transmitirle lo que le quiero decir en esta mañana es que en el tiempo de antes no existían servilletas y la gente comía mucho pan, muchas carnes y algunos guisos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Agarraban lo que quedaba, la colita del pan, y lo limpiaban. Y, por ejemplo, limpiaban el plato o limpiaban su boca porque no habían servilleta, no habían trapo, y entonces en lo que limpiaba llegaban, uno los ponían en recipiente, si estaban comiendo en la calle, lo tiraban a la calle. Y los perrillos comían de su sobra, o los perros. Fíjense que Jesús no le dice que es un perro, porque así se catalogaba a la gente que no era descendiente de judío. Así se catalogaba a la gente. Jesús le dice con ternura y con amor que no es bien quitarle el pan a los hijos y dársela a sus perrillos. Él no le dijo que era un perro, sino un perrillo, alguien criado en la casa. Le habló con ternura, pero entendiendo un principio bíblico. Porque ella lo que la gente no entiende es que Dios no se puede negar a sí mismo. Por eso Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Jesús le dio un argumento y esta mujer le refutó con otro argumento. Y hay algo que Dios mueve la mano de Dios, y es que nuestro Dios no es un Dios legalista. Aunque Dios sea un Dios de principio, nuestro Dios no es un Dios legalista. ¿Por qué les quiero hablar un poquito? Vamos a hablar para entender este versículo. Jesús, movido por la fe de esta mujer, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Grande fe en que en la palabra, grande en fe que en lo que ella dijo. Ella tenía rato molestando, ella no lo hizo ahí mismo, ella tenía rato insistiendo. Inclusive los discípulos estaban cansados ya de esta mujer y dice: Señor, despide a esa mujer que viene llorando. O sea, para que no nos fastidie más, ellos querían estar a solas. Y Jesús le dijo: no, Señor, yo no puedo sanar a esta mujer. Ni siquiera fueron movidos en fe, ni fueron movidos a amor. Esta mujer persistió, esta mujer insistió y logró su objetivo. Y la respuesta fue: hágase contigo como quieres. Esta mujer tenía una hija endemoniada. Esta mujer no era del gentilicio de Jesucristo. No era cristiana, no tenía fe, no era judía. Porque si algo la gente tiene que, nosotros tuviéramos una religión, si tuviéramos que llamarnos, nosotros deberíamos ser judíos.
porque la salvación viene de los judíos y la doctrina viene de los judíos. Si hablamos de religión, si pudiéramos ponernos un nombre, ¿no? Hoy usamos el término cristianos, término que viene de Cristo chiquito, que no existe en la Biblia, porque en la Biblia se habla de hijos de Dios. Ya no somos aquellos perrillos, sino somos hijos. Y el pan es para los hijos. Otra de las características es que la sobra es para los perrillos. Aquí no se dice si esta mujer fue salva. Aquí no se dice si esta mujer siguió a Jesús. Aquí lo que se dice es que ella le alcanzaron la sobra de los perrillos y ella consiguió un milagro para su hija, para que fuera rota de su azote, o sea, fuera libre de su azote, de su ligadura, de ese demonio. Es lo que pasa con mucha gente que no conoce la palabra, que no tiene a Cristo en su corazón, pero actúan en fe. Y hoy los hijos de Dios que tienen derecho de comer de la mesa porque son hijos, no han entendido ese principio. ¿Y el principio cuál es? La palabra que dio esta mujer cuando le dijo a Jesús que aún los perrillos comen de sus migajas. Las migajas era lo que leíamos en Levítico 19:9, que era cuando recogían la cosecha y lo que quedaba era para los pobres y para los extranjeros. Hay una versión que dice que era para los afligidos, para los menesterosos. Voy a leer Marcos 7, 24 al 30 para leer la misma historia, pero cómo cataloga la nacionalidad de esta mujer. Dice, la fe de la mujer sirofenicia. Vea bien, sirofenicia. Todo tiene una connotación en la Biblia y un por qué se escriben las cosas. No es que la Biblia se contradice o la Biblia confunde, eso no es así. Solamente que lo que estudiamos la palabra como hijos de Dios, debemos estudiarla, no debemos leerla. Hay que dejar de leer la Biblia y hay que estudiarla para tener esa revelación, esa luz de parte del Señor para nuestras vidas. Oiga lo que dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y al versículo 9 que me impresionó. Entonces le dijo, por esta palabra ve, y el demonio salió de tu hija. Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Por esta palabra, ¿por cuál palabra? Por lo que le dijo la mujer. Le dijo que los perrillos comían de la sobra, de las migajas de los hijos. Ella no estaba comiendo. Ella no se quería comer el pan, ella quería la migaja que le tocaba por derecho. Hoy los hijos que tienen la mesa servida, ni siquiera ni comen el pan ni comen de la migaja. ¿Qué te quiero decir? Que entiendas que si no has entrado en el pacto del Señor, tú tienes derecho a comer las migajas. Pero esta mujer oyó de Jesús. Oyó de Jesús. ¿Cuántos han oído de Jesús y no han acudido a Él para que se le solucione un problema, para que ocurra un milagro en su vida? Para que ese demonio que se apodera de tu hijo sea libertado en el nombre de Jesús. Para que tu hijo sea libertado de ese demonio. Para que ese esposo que está bajo la aguardiente, que está bajo una atadura demoníaca, sea libertado en el nombre de Jesús. Pero hoy como hijos sabemos que la mesa está servida. ¿Y cuál es el pan para los hijos?
El pan es la palabra que Dios ha entregado. Eso representa el pan, la palabra del Señor, las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y un hijo de Dios tiene derecho de comer del pan de la mesa. ¿Cuál es el pan de la mesa? Pues la Escritura dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La Escritura dice que plaga ni enfermedad tocará tu morada. Ese es el pan. El pan que dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El pan que dice que cuando estás triste, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el pan de la mesa. ¿El pan de la mesa cuál es? Que los hijos están rodeados y han sido llenados de promesas y que han sido sentados en lugares celestiales de honra. Ese es el pan de la mesa. Pero no venir con lástima, porque a veces Jesús dijo, oran y no saben orar porque piden y piden mal para vuestros deleites. ¿Usted cree que Dios no sabe cuál es la condición que usted tiene? ¿Qué es lo que está esperando Dios? Que usted se levante y coma de la mesa que sirvió Jesucristo para sus hijos. Pero si hay unos gentiles, si hay unos que no se congregan y están comiendo de las migajas porque tienen fe, porque se levantan y dicen, Señor, eres tú, sana mi hijo, eres tú, ve esta circunstancia. Pero ¿qué pasa? Los hijos no han aprendido a comer de la mesa y que dejan que los perrillos se coman la migaja. Y en este caso estoy hablando de esa fe, de esa palabra que Dios sirvió, de esas promesas que Dios sirvió, de la cobertura que Dios prometió en este tiempo, de lo que Dios dijo en su palabra, que en tiempos de hambre seremos saciados y en tiempos de escasez seremos prosperados. La palabra dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Que Jesucristo, si tú estás enfermo en la cruz del Calvario, tú tienes derecho de recibir esa sanidad. No vengas con lástima, porque la lástima no mueve la mano de Dios. Siempre lo digo, si la lástima moviera la mano de Dios, ¿por qué hay tantos niños en África que se mueren de hambre? Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Lo que mueve la mano de Dios es que creas en Él, que le creas a Él, que Él tiene grandes cosas para ti, porque Él dijo que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. O sea, la mesa que cuando tú llegas dentro del paquete de la salvación, tú eres sano, tú eres salvo, tú tienes gozo, tú no tienes derecho a andar deprimido, tú no tienes derecho a andar triste. No puede ser eso. Llega un momento donde sí puedes sentir una aflicción, pero no te puedes sentir vacío, porque el Espíritu Santo lo ha llenado todo. Y entonces, ¿cómo se puede hacer como tú quieras? Hágase como tú quieres. No puede hacer como tú quieras si no recitas la palabra. La palabra del Señor, ¿qué dice? Debes caminar en los conceptos, en lo que Dios estableció, en los principios. Lo que Dios quiere transmitir en este tiempo es que Dios te dejó ricas y grandísimas promesas, que Jesucristo te redimió de la culpa, que Jesucristo te redimió de la condenación, que Jesucristo te redimió de toda maldición generacional. Y tú no puedes andar como esos loros. No, Jesucristo me hizo libre, pero hay una maldición en mi vida de miseria. No, porque tú eres un hijo y Cristo te sirvió la mesa. Y los hijos de Dios tenemos derecho de comer de la mesa. La Escritura dice que Dios te llamó para estar arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que convencerte como hijo de Dios. Tú tienes que creerlo tú mismo, porque a veces haces oraciones y ni tú mismo te terminas de convencer. Oras por orar y no sabes que hay una mesa de parte del Señor para ti, para tu familia, para tus hijos, para que vivas bien en medio de la dificultad, en medio de la desolación, en medio de la tristeza. Tú puedas tener paz, tú puedas tener gozo, tú puedas tener provisión. Que en medio de las circunstancias, si te vas a ir a otro lugar,
el favor de Dios estará contigo, porque en el Antiguo Testamento dice que Dios irá delante de ti como poderoso gigante, pero en el Nuevo Testamento dice que Dios está en medio de nosotros, que Dios prometió que estaría todos los días del mundo hasta el fin y que no nos dejaría y no nos desampararía. Esa es la promesa para sus hijos. Esa es la promesa de gozo, de paz. Quizás no puedas ver algo, pero mañana tú lo vas a ver. Si eres perseverante, si crees, porque tú eres hijo y tienes derecho de comer de la mesa que se te sirvió para ti. Toma tu posición de hijo y deja de ser un perrillo y de comer las migajas. Aunque a esta mujer la migaja le sirvió. No relata la Escritura que esta mujer siguió a Jesucristo. No relata la Escritura que esta mujer predicó. Pero sí relata la Escritura que esta mujer, por la palabra que ella declaró, por la palabra que ella le dio al Señor, obtuvo la salvación, la liberación y la restauración de su hija por la palabra. Así que los hijos de Dios tienen que aprender a orar por medio de la palabra. Y esta mujer, aunque sobre ella, sobre su pueblo, pesaba una maldición producto de Noé, que lanzó su abuelo, a su padre Acán, obtuvo una victoria. Cuanto más a los hijos de Dios, que Cristo rompió toda maldición, todo el acta que nos era contraria, que nos acusaba. Dice que Jesucristo la redimió, la clavó en la cruz del Calvario y nos hizo libre, nos hizo hijos de Dios, para que anduviéramos, preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Así que te digo en el nombre de Jesús, levántate y come de la mesa, porque ya está servido el pan, y el pan lo dio Dios por medio de Jesucristo para sus hijos. Que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde, que mi Dios te llene de fe, que mi Dios te llene de fortaleza, y que la mesa que se dispuso para los hijos llegue hasta tu hogar, llegue hasta tu casa, llegue para tus hijos, llegue para tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde esto, hágase como quiere.